Bienvenidos a esta nueva edición especial de IFP Talk dentro de la Semana Europea de la Formación Profesional. Las IFP Talk son una iniciativa de IFP, Innovación en Formación Profesional, para acercar la realidad empresarial a las aulas. En este caso, y con motivo de esa Semana Europea de la Formación Profesional, queremos adentrarnos en el tema de la edición central, que es la FP y la transición verde. Y para ello contamos con Diego Granja, que es Education Sales Manager en Samsung, empresa en la que lleva más de 10 años compartiendo su experiencia empresarial, y además gestiona la vertical de Education en Samsung de España, impulsando en los centros educativos el cambio tecnológico y mostrando que además puede haber otra manera, otra forma de dar clase en las aulas. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Serafín. Es un placer para mí estar hoy con vosotros y compartir este ratito dando nuestro punto de vista en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y transformación digital. Gracias, Diego. Además, al final de este programa vamos a poder contar con los alumnos de marketing del ciclo de aquí de Alcalá de Marketing, que les hará también unas cuantas preguntas a Diego. Pues nada, empezamos directamente con la primera pregunta. Hasta hace poco estábamos inmersos en un proceso de conversión de analógico a digital y últimamente la palabra digital está en boca de todos. Entonces, la transformación digital, ¿qué es? ¿Cómo lo podrías tú definir o explicarnos para que nos quede un poco claro? De una manera sencilla, la transformación digital es un proceso de cambio en el que nos apalancamos en las distintas herramientas tecnológicas para ayudar y acompañar en esa interacción con nuestro entorno, ¿no? Tanto sea un entorno personal como un entorno profesional, ¿no? En el día a día, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo podemos percibir, ¿no? Pues en el día a día lo podemos percibir desde la propia consulta de un saldo desde el móvil, el solicitar comida a domicilio a través de un delivery, en el propio desarrollo de formación a distancia y bueno, en distintos procesos que están metidos en nuestro día a día y donde estamos utilizando un dispositivo, un terminal o donde estamos utilizando soluciones que nos favorezcan esa interacción con la sociedad, ¿no? ¿Y en qué punto crees que estamos? ¿Todavía queda mucho por descubrir o ya se está empezando a agotar y estamos ya hablando de otro tipo de transformación digital? Pues mira, si tuviésemos que compararlo con una barra de carga, yo creo que aún no llegaríamos ni al 20%. Todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho proyecto de alfabetización digital, mucho proyecto de formación, queda todavía mostrar y de divulgar los beneficios que tienen este proceso y bueno, todavía hay recorrido, ¿no? Sobre todo lo que son para pequeñas empresas o emprendedores, desde la Unión Europea y impulsado también por el Gobierno, vienen esos fondos europeos para poder impulsar ese cambio a esa digitalización, ¿no? A un modelo en el que bueno, en los modelos de comunicación y de relación entre empresa y cliente o empresa y usuario cada vez es más interactivo, ¿no? Nosotros desde Samsung en concreto llevamos trabajando e impulsando un proyecto que se llama Tecnología con Propósito, desde donde tratamos de divulgar y promover la educación en el uso de tecnologías, no solo en ese ámbito, sino también en el desarrollo, en aprender nuevas habilidades como la programación, en desarrollar nuevas competencias vinculadas a esa competencia digital, en la cual pues ayudemos un poco a esa transformación digital, ¿no? Y a impulsar a ese nuevo ciudadano digital, ¿no? que está viniendo, ¿no? Últimamente hablamos mucho de la sostenibilidad, pero ¿la transición digital sostenible es lo mismo que la transformación digital y sostenibilidad o son cosas totalmente distintas? Una cosa no se entiende sin la otra, ¿no? Yo creo que ese sería el punto. Es decir, no hay transformación digital si no hay sostenibilidad.
pero en concepto son distintos, ¿no? Una transformación digital sostenible, nosotros lo entendemos como como un elemento en el que la sociedad se forme, se divulgue, se traslade la información y la alfabetización suficiente en ese ámbito digital para un uso responsable de la tecnología, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad o de transformación digital sostenible, sobre todo estamos pensando en cómo todo este cambio en la digitalización está beneficiando a nuestro ecosistema, ¿no? Cómo puede beneficiar o ayudar a una mayor sostenibilidad, a una mejora, a un menor impacto en el medio ambiente y bueno, pues a una mejor continuidad de nuestro futuro. ¿Y tú crees que la sociedad cada vez está más implicada en ese proceso, incluso las empresas? Cada vez están más implicadas. O sea, hoy por hoy, hasta os diría que somos los propios consumidores, porque yo también soy consumidor, ¿no? Al final somos los propios consumidores los que estamos promoviendo también el que las organizaciones desarrollen materiales o productos que cada vez más sostenibles y cuyo impacto en nuestro entorno y en nuestro medio ambiente sea cada vez menor, ¿no? O que haya una reinversión, por poner un ejemplo, de lo que nosotros invertimos en esas organizaciones, que esas organizaciones produzcan una reinversión en nuestra sociedad, ¿no? Bien con programas, con programas de reciclaje, programas de formación, en ese tipo de líneas, ¿no? ¿Y tú piensas que las empresas están realmente preocupadas o también tiene algo que ver ahí con marketing? No, en ese sentido, están, desde nuestro punto de vista, y hablando un poquito desde el punto de vista de Samsung y en la experiencia con compañeros de otro sector, hay un compromiso real, ¿no? Es decir, nosotros en particular desde Samsung pues estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo en proyectos en los que, por poner un ejemplo, todas nuestras factorías de producción tengan un menor impacto en la huella de carbono, donde a día de hoy ya podemos decir que el 100% de nuestras fábricas trabajan con energías renovables. Cada vez estamos investigando más en materiales, en cómo reciclar materiales, utilizar materiales que sean mucho más sencillos de desaparecer dentro del ecosistema. Y bueno, el resto de organizaciones pues también están muy sensibilizadas con ese asunto, ¿no? El acuerdo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 nos han puesto un marco de referencia, ¿no? Y que prácticamente el 85% de las empresas están siguiéndolo, ¿no? O están desarrollando algún tipo de acción sostenible vinculado a ese ODS, ¿no? Y en España, por los últimos datos que he leído, el 50% de las grandes multinacionales están desarrollando ya políticas que tengan un impacto positivo y favorable en el medio ambiente, ¿no? Ahora lo que queda ya es aterrizarlo y que se vayan cumpliendo en acciones reales, ¿no? Pero en cualquier caso ya no es solo una implicación de rentabilidad o de sostenibilidad, sino también de responsabilidad de las propias compañías, ¿no? O de esa responsabilidad de devolver a la sociedad lo que la sociedad le está dando. ¿Y en esa línea tú crees que a mayor digitalización, mayor sostenibilidad? En esa línea, evidentemente, la digitalización está favoreciendo esa sostenibilidad, ¿no? Todavía queda muchas cosas por hacer y yo siempre soy de los que piensa que la siguiente, lo mejor aún está por venir, pero la base de la digitalización
viene a impulsar esa sostenibilidad, porque ya no tenía sentido seguir gastando tanto papel, porque se pueden optimizar y agilizar mucho más los procesos, etcétera, ¿no? Entonces tienen una base muy importante de sostenibilidad. Y desde tu experiencia, ¿cómo crees que las empresas tecnológicas pueden o están aportando a esa sostenibilidad tecnológica en este caso? En este caso, nosotros, desde nuestro punto de vista, desarrollando proyectos desde el inicio, ¿no? Teniendo en mente concretamente todo lo que tiene que ver con esa sostenibilidad, ¿no? Nosotros en Samsung tenemos un proyecto que se llama Ecológico por Diseño, que desde que conceptualizamos un producto hasta que pensamos en su fin de vida, pensamos en todo el ciclo de cómo va a impactar en el medio ambiente, ¿no? Con lo cual, pues desde cómo vamos a diseñarlas, qué materiales vamos a utilizar, en qué líneas de producción vamos a utilizar, cómo vamos a cumplir con las normativas que marcan la OCDE, cómo podemos superar y mejorar las normativas de medio ambiente que nos están planteando. Bueno, todo ese proceso lo tenemos muy integrado durante todo nuestro diseño, producción, venta y después, bueno, pues recogida también del material, ¿no? Y en esa línea es por donde creemos y animamos a otras compañías que vayan, ¿no? Desde su concepción del origen hasta la fin de vida del producto, ¿no? Diego, ya has comentado un poco el impacto de cómo se está adaptando las distintas empresas un poco a todo el proceso de sostenibilidad y su fabricación, pero Samsung, por ejemplo, que es fabricante de hardware, ¿cómo se está adaptando? ¿Hubo un cambio muy brusco en las cadenas de montaje o quiere un paso más allá y también reciclar su propio hardware? No lo sé, si está ya también pensando un poco en ese proceso. Bueno, Samsung pues ha sido una de las principales preocupaciones que ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Es muy consciente del impacto que tiene las producciones dentro del medio ambiente y se ha preocupado en desarrollar distintos programas, pues que favorezcan que favorezcan un poco la mejora de nuestro ecosistema, ¿no? En las líneas de trabajo que hemos tenido, pues podemos destacar en Galaxy for the Planet, por ejemplo, donde básicamente con otras organizaciones lo que nos dedicamos es a recoger residuos de redes de pescas en los mares y con esos residuos poder utilizarlo dentro de elementos de los propios dispositivos, ¿no? Los Galaxy S22 o nuestros lápices en las tabletas están compuestas por esos materiales, ¿no? Pensamos mucho en los ciclos de vida del producto, ¿no? A incrementar la longevidad del dispositivo para cada vez reducir más esa huella, ¿no? Dando un mayor número de actualizaciones en lo que es en el firmware y luego pensar en qué uso, una vez que el producto empieza a quedar obsoleto, pensar en qué otros usos podemos hacer, ¿no? De ahí sale un proyecto que se llama Galaxy Upcycling, que básicamente en lo que piensa es, oye, ¿cómo puedes utilizar, por poner un ejemplo, tu dispositivo móvil que tiene 10 años, cómo lo podemos utilizar para otros servicios? Porque, por decir algo, la grabación, la cámara, son elementos que siguen funcionando. Entonces, simplemente con una pequeña actualización de firmware, lo que podemos utilizarlos como elementos de IoT dentro del propio hogar, ¿no? Y luego en lo que decíamos, ¿no? Una implicación muy importante de cómo intentar reducir nuestra huella de carbono. Entre ellos, en nuestras factorías estamos utilizando un 100% de energías renovables. Y bueno, un poquito esa sería las líneas de trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? A día de hoy, por poner algunos ejemplos. Es muy interesante todo esto porque además estamos en un momento con esta ausencia de dispositivos, de los chips y todo eso. Es una manera de dar una segunda oportunidad a estos equipos, pero ¿son rentables para las empresas o incluso para una pequeña, mediana empresa estas acciones?
Son rentables al final. Es cierto que requiere de una inversión inicial en el corto plazo alta, pero en el medio plazo sí es algo rentable, ¿no? Cada vez más, y nuestros consumidores es algo que lo están demandando, ¿no? ¿Cómo podemos impactar o cómo podemos devolver pues un poco todo lo que ellos nos están aportando a nosotros también, a la sociedad? Pero fíjate, yo quizás ya más allá de la rentabilidad, pensaría también en la responsabilidad. Es decir, es responsabilidad también de la empresa el que podamos darle una continuidad también, ¿no? a nuestros productos, el que podamos dar una continuidad a los negocios, y cuando ya hay mucha materia prima que podemos reutilizar, ¿por qué no utilizarlo, ¿no? Hablamos mucho de la obsolescencia programada, que va un poco también en esa línea, pero ¿qué consejos darías tú un poco a los consumidores que cada 2x3 sale el último modelo y queremos comprarlo? Es decir, ¿cómo podríamos también participar en todo este proceso de sostenibilidad? Pues mira, nosotros es una conversación que tenemos muy a menudo, ¿no? con los centros educativos o con las empresas, ¿no? Nosotros desde mi punto de vista, hablamos en distintos puntos, ¿no? El primero es en pensar para qué vas a utilizar ese dispositivo, ¿no? Y no tanto pensar en qué uso le vas a dar hoy, sino pensar en qué uso le vas a dar dentro de 3 o 4 años. Que esa va a ser una de las claves. Tú puedes estar comprando ahora mismo un dispositivo para lo que necesitas hoy necesariamente, pero dentro de 2 años la tecnología, la información va a evolucionar tanto que a lo mejor se te queda corto, ¿no? Con lo cual ya te obliga a cambiar de dispositivo. Por eso siempre vale la pena invertir un poquito más y pensar en qué tipología de dispositivo vas a necesitar en los próximos 4 o 5 años. Eso te va a llevar a pensar que sea un dispositivo actualizable, sostenible y que te permita ese recorrido. ¿Para qué? Para que una vez que por X razones decidas tú cambiar, lo puedas volver a meter en el mercado, ¿no? Existen modelos de recompra de dispositivos. Y bueno, existen diferentes webs que también te lo permiten y que hacen un reacondicionado de esos dispositivos, con lo cual le están dando una segunda vida, ¿no? Y evidentemente eso también lo que te va a ayudar es en esa segunda vida que le vas a dar a tu dispositivo, te va a permitir rentabilizar o amortizar un poquito esa inversión que has hecho en el inicio, y con ese poquito poder apoyar la compra de otro y darle, como decíamos, darle un dispositivo que sigue siendo actual, que sigue estando a la orden del día, la oportunidad a la gente que no le importa que sea un producto reacondicionado o de segunda mano, ¿no? Y bueno, nosotros un poco esas serían las principales recomendaciones, ¿no? Sobre todo tener un pensamiento mucho más largoplacista hacia dónde lo queréis desarrollar. Te has adelantado un poco, sabes que en IFP nos dedicamos a la formación profesional y en nuestras aulas tenemos muchos ciclos diversos. ¿Tú crees que deberíamos ya también empezar a inculcar o hacia orientar un poco hacia lo que le comentabas de cara a la sostenibilidad? Pues oye, los equipos, pensarlo bien, etcétera. ¿Qué recomendarías tú a esos estudiantes que están estudiando IFP, incluso los futuros que se matricularán en breve? Bueno, yo creo que ellos quizás son los que ya tienen más interiorizado, ¿no? el impacto que nosotros tenemos o que nuestras acciones tienen dentro del medio ambiente o dentro de la sostenibilidad, ¿no? Yo, sobre todo, nuestra recomendación es que a la hora de tomar esas decisiones tengan ese pensamiento más largoplacista, no tanto el que necesito ahora, ¿no? Y 2, evidentemente, para mí el futuro es sostenible. Y por eso mismo en los distintos proyectos en los que ellos se involucren, ese concepto esté presente, ¿no? Es decir, de qué manera pues la acción de marketing que vayamos a hacer ahora, o de qué manera la producción audiovisual o de grabación que vamos a hacer ahora, vamos a poder utilizar materiales o elementos que
que impacten lo menor posible a nuestro ecosistema y, por otro lado, que nos ayude también a dar visibilidad también o a denunciar o a levantar la mano sobre determinadas situaciones que están pasando, ¿no? Que al final a veces es necesario que los propios consumidores también sean conscientes de eso, ¿no? Y bueno, pues oye, sí creo que a día de hoy las nuevas generaciones, los alumnos y los nuevos que están por llegar ya vienen con esa lección aprendida, ¿no? desde la base. Pues como adelantaba al principio, tenemos además público hoy en nuestro IFP Talk de esta edición dedicada a la Semana Europea de FP, que son alumnos de marketing de aquí del Centro de Alcalá, que además te van a hacer 3 preguntas, un poco también en la línea que comentabas. Bueno, yo soy Katrina y tenía una pregunta que mientras que te estaba escuchando, pues en una pequeña empresa, ¿cómo se podría realizar esta transformación digital de forma sostenible? Bueno, muy buena pregunta, Katrina. Básicamente en una pequeña empresa, primero lo que tiene que tener claro es cuáles son sus procesos, ¿no? Y qué procesos son necesarios digitalizar, ¿no? Lo segundo es que no tenga ansiedad porque suceda todo de golpe. El proceso de digitalización no es una cosa que, por decirlo de alguna manera, paso hoy todos los documentos a PDF y ya estoy digitalizado, ¿no? Eso es un cambio de formato, pero no una digitalización. El proceso de digitalización es un proceso largo y que está en constante evolución. El que hoy utilicemos una tipología de dispositivo no quiere decir que dentro de 7 años o una tipología de software sea lo que necesitemos, ¿no? Para eso, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es importante que una pequeña empresa tenga muy claro cuál es el camino, ¿no? Cuáles son los distintos hitos que quiere conseguir para poderse identificar en qué elementos pueden ser necesarios en ese proceso de digitalización. Sobre todo definir muy claros los procesos, ¿no? Y cómo esos procesos pueden impactar pues eso, en el entorno, en el ecosistema, y si tiene sentido el cómo podemos devolver pues un poco parte de ese beneficio que puedo estar generando a la comunidad, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta, que todavía nos quedan otras 2. Mi nombre es Pablo y me gustaría saber, en el supuesto de la empresa anterior, ¿cuánto le costaría el proceso de transformación digital a dicha empresa? Pues depende. Yo, como buen gallego, tengo que contestar eso. No está cuantificado. No está cuantificado exactamente cuánto. También va a depender del tipo de empresa. No es lo mismo, por decir algo, una panadería que una empresa de desarrollo de videojuegos, que una empresa de marketing, ¿no? Lo que sí está claro es que va a ser una inversión continua. Es decir, porque al final lo bueno que va a tener la digitalización es que te va a permitir medir y hacer seguimiento de cómo de rentable está siendo la inversión que tú estás haciendo, ¿no? Y cómo poco a poco vas a poder extenderlo a otros ámbitos o a otros procesos que puedan ser críticos dentro de la organización, con lo cual es difícil cuantificar cuánto puede costar eso, ¿no? Hay gente o nosotros nos hemos encontrado figuras que han pensado que digitalizar es comprar ordenadores y dependiendo del número de empleados, pues puede ser desde 1.200 euros hasta 100.000 euros, ¿no? Por decir algo. También depende un poco de eso, ¿no? Pero normalmente va un poquito más allá que la mera compra de un dispositivo. Vamos a lo que decíamos, va orientado a los procesos, va orientado a la digitalización, va orientado también a un cambio cultural, y eso al final se traduce en tiempo, en inversión, pues eso, en inversión de infraestructuras, etc. Entonces, bueno, es difícil cuantificarlo a día de hoy. Vale, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, como ves, Diego, nuestros alumnos son ya futuros emprendedores, por eso te hacía un poco esa pregunta. Y nada, vamos ya con la última pregunta de nuestro público.
Bueno, yo me llamo Rebeca y lo que quería preguntar era cómo se puede hacer partícipe a los miembros de la organización en esta transformación digital. Hola, Rebeca. Esa es la gran cuestión. Esa es la gran cuestión. Porque además, si no cuentas con el apoyo del resto de la organización, o por lo menos de 2 o 3 personas que estén igual de locas que tú, en ese proceso es difícil que el proyecto cale. Sobre todo, yo creo que va a tener que ver un poco también con las competencias, las inquietudes que tenga cada persona, ¿no? Para nosotros es clave en un proceso de digitalización que haya 3 figuras, ¿no? O que haya una serie de figuras que puedan impulsarlo. Evidentemente la dirección, que sea la que apueste que sea ese cambio posible. Encontrar gente que dentro de la organización que esté en esa misma sintonía, que lo que busque sea mejorar los procesos, que le guste investigar, que le guste explorar, y porque eso es lo que va a requerir también un poco ese proceso de digitalización, ¿no? El buscar nuevas formas de hacer las cosas. Como decíamos, para lo bueno o para lo malo, esto está en continuo desarrollo, y lo que hoy tiene sentido, a lo mejor dentro de 2 años tenemos que buscar una herramienta similar, ¿no? Pues mira, lo comentábamos antes. En 2002 salió un proyecto que era Second Life, que era el metaverso, y todo el mundo impactaba mucho, pero no terminó de cuajar. 20 años después se habla del metaverso como el otro gran mercado, ¿no? Entonces, bueno, el ir encontrando figuras dentro de las organizaciones que os acompañen en ese proceso va a ser clave. Luego el resto se irá uniendo, pero por lo menos que haya 4 o 5 que confíen con vosotros y que impliquen, y sobre todo que hagan divulgación y prescripción en los otros usuarios. Tiene que haber un equipo que haga adopción para que el resto lo siga, y sobre todo que la dirección de la empresa, si eres tú la directora, sea la principal impulsora del proyecto, ¿no? Bueno, y otra cosa, que no haya miedo a fallar, porque es de donde vas a sacar los aprendizajes. No, al haber tantas tecnologías disponibles, a veces no acertamos, pero es un paso más para acertar y dar con la pieza correcta. Vale, gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Pues muchísimas gracias por vuestras preguntas y por participar en este IFP Talk. Y a ti, Diego, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo acercarnos un poco al famoso 2030, que cada vez está más cerca, a pesar que todavía quedan unos años. Pero yo he aprendido mucho, así que la próxima vez que vaya a cambiar de móvil me lo pensaré 2 veces. Efectivamente. Nada, muchas gracias a vosotros, y ha sido un placer compartir este ratito. Espero que os haya aportado y haya contribuido un poquito más a que conozcáis nuestros puntos de vista, ¿no? Desde una gran organización como Samsung. Muchísimas gracias, Diego. Y gracias a todos vosotras y vosotros que estáis justo al otro lado de la pantalla siguiendo los IFP Talk, y nos vemos en la próxima edición.